Soy María Alejandra Ortiz Tejada, soy residente de tercer año de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Arzobispo Loaiza. La importancia de este tema está en que la infección del tracto urinario y la bacteriología sintomática suelen presentarse en ciertas poblaciones con alta prevalencia de ambas y el manejo es completamente distinto. Veremos definiciones, metodología, epidemiología, recomendaciones clínicas y conclusiones. Me basé en la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Infectología de Bacteriología Sintomática del 2019. Bueno, bacteriología significativa es un cultivo mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Bacteriología sintomática es una bacteriología significativa, pero sin ningún tipo de clínica, síntoma, disuria ni nada. En mujeres se va a considerar una bacteriuria asintomática siempre y cuando haya 2 urocultivos positivos dentro de un lapso de 2 semanas. La prevalencia de bacteriuria asintomática es alta, pero también puede ser variable e inconstante. Y en caso de los cateterizados, si se aísla alguna bacteria en orina, esta puede ser más probable de colonización del biofilm del dispositivo que de la colonización de la vejiga. Epidemiología. La prevalencia de bacteriuria asintomática la vamos a tener en el sexo femenino, tanto en pediátricas, mujeres jóvenes, y en diabéticos y personas de la comunidad de mayores de 70 años. Pacientes incluso que están institucionalizados, más frecuentemente es en mujeres. Y los pacientes que tengan algún tipo de lesión de la médula espinal, vamos a ver bastante cultivos que suelen ser positivos. En cuanto a los pacientes en el primer mes de trasplante, también es muy frecuente encontrar urocultivos positivos y prácticamente con el tiempo todos los pacientes con algún tipo de catéter urinario a largo plazo van a terminar colonizando ese catéter y con urocultivos positivos. Bueno, la recomendación clínica es no tratar ni buscar bacteriuria sintomática en pediátricos, en mujeres jóvenes no embarazadas, en ancianos con discapacidad funcional, aún así tuvieran delirio o alguna caída, a menos que estén sépticos. No buscar ni tratar bacteriuria sintomática en diabéticos, trasplantados renales de más de un mes, trasplantados de órganos sólidos no renales, neutropénicos no graves, lesionados de médula ósea, cateterizados menos de 30 días y pacientes que serán sometidos a cirugías que no serán urológicas. Pacientes con dispositivo urológico implantado, no buscar ni tratar bacteriurias asintomáticas, veremos por qué. La bacteriuria sintomática se tratará siempre en mujeres embarazadas, tanto así que se realizará tamizajes y búsquedas para tratarlas. En trasplantados renales de menos de un mes no hay evidencia a favor y en contra, por lo que se puede tratar. Lo mismo en pacientes con algún catéter permanente, no hay evidencia ni a favor ni en contra. El paciente que será sometido a un procedimiento endourológico con trauma de mucosa se realizará urocultivo y terapia antimicrobiana dirigida y se dará el antibiótico 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Evidencias en pacientes pediátricos. Bueno, sí es cierto que existieron ciertos estudios cuestionables que señalaron no solo el tratamiento de la infección sintomática, sino la posibilidad de ser importante el tratamiento de la bacteriuria sintomática por la posibilidad de desarrollo de cicatrices renales a largo plazo si es que llegara a ser una ITU. Bueno, en la evidencia actual encontramos que la prevalencia de bacteriuria sintomática está sobreestimada debido a los métodos de recolección de orina en niños. El 11% de los niños con bacteriuria sintomática tienen reflujo vesicurinario. Tan solo el 4% de estos niños van a desarrollar pielonefritis. No hay casos de cicatrices renales en pacientes niños con bacteriuria sintomática. En niños con bacteriuria, el reflujo está presente en casi la mitad de ellos. En un estudio de cortes no hubo pielonefritis en niñas con bacteriuria sintomática persistente ni en las con cultivo negativo. Y tampoco hubo diferencias entre tratar o no tratar bacteriuria sintomática en el caso de posteriores desarrollo de itus, ni tampoco cicatrices renales. En cuanto a la mujer en edad fértil, no gestante y posmenopáusica sana, debemos saber que hasta un 5% de la mujer en edad fértil y un
8 o más por ciento de pacientes mujeres posmenopáusicas pueden tener bacteriuria asintomática y no hay diferencia entre tratar o no tratar en cuanto al posterior desarrollo de ITU o un año de seguimiento. Estudios microbiológicos comprobaron que no solo no hay evidencia a favor de tratar la bacteriuria asintomática, sino que encontraron mayor resistencia antimicrobiana, aunque sí es cierto que esteriliza la orina y no afecta la mortalidad. La bacteriuria asintomática no es un predictor de ITU, por cuanto no deberíamos tratar de esterilizar la orina. Un estudio aleatorizado demostró que la mayoría de las reinfecciones ocurriría en el grupo de bacteriuria asintomática tratada, considerando el tratamiento de bacteriuria asintomática un factor de riesgo para posterior desarrollo de ITU en el primer año de tratamiento. En cuanto a gestantes, bueno, hay evidencias claras en que se demuestra la disminución de la frecuencia de la pielonefritis, parto pretérmino y bajo peso al nacer, ¿no? No hay evidencia a favor ni en contra en cuanto a volver a tamizar y volver a tratar la bacteriuria asintomática en gestantes ya tratadas. Sí se puede volver a hacer. ¿En cuánto tiempo? En general 2 semanas después de terminado el tratamiento. Existe una evidencia de Holanda en cuanto encuentran el costo-beneficio de tratar bacterias asintomáticas en gestantes marginal, pero la condición y las características de las gestantes de Holanda no son comparables con las de nuestro país, por lo que se necesitarían más estudios para validar estas conclusiones, por lo que nosotros seguimos buscando y tratando las bacterias asintomáticas para prevenir pielonefritis y partos pretérminos. En cuanto a la duración del tratamiento, existe una evidencia que hay menos partos pretérmino en cursos de esquemas de 4 a 7 días. Además que lo que se suele dar son beta-lactámicos y nitrofurantoína, por lo que estos tratamientos suelen ir con esquemas de alrededor de una semana. Les traje este estudio que se trata de beneficios y daños en el tratamiento de la bacteriuria asintomática. Esto es una revisión sistemática y metaanálisis por la Asociación Europea de Urología. Bueno, en cuanto a pacientes gestantes, hemos mencionado aquí está la evidencia en cuanto al tratamiento, ya sea de ITUS o bacteriurias asintomáticas, siempre se van a tratar. Luego, en cuanto al bajo peso al nacer, también hay una evidencia mucho más a favor de tratar las ITUS en pacientes. Bueno, en cuanto a parto pretérmino, también la evidencia es clara en cuanto a prevenir el parto pretérmino dando antibiótico terapia y a la resolución de la bacteriuria asintomática con antibiótico terapia en caso de mujeres gestantes. Bueno, en cuanto a pacientes gestantes, en dar dosis única versus dosis corta, no hay evidencias a favor ni en contra. En cuanto a ITUS o bacteriurias asintomáticas, en cuanto a la resolución. En cuanto a el parto pretérmino, también no hay una asociación concluyente. Y en cuanto a los efectos adversos, sí está a favor de menos días. En la mujer posmenopáusica vemos que no hay evidencia a favor ni en contra en cuanto al tratamiento de bacteriurias asintomáticas. Esto es distinto en las infecciones urinarias, esto es con síntomas. Bueno, aquí también vemos que en cuanto a las bacteriurias asintomáticas no hay diferencias en la resolución en cuanto a tratar o no tratar, pero sí en caso de síntomas o infección. Bueno, en cuanto a ancianos con discapacidad, la mayor parte de las veces no se cumplen los criterios mínimos para el diagnóstico de ITU, pero la mayor parte de las veces sí se indican antibióticos. En cuanto a recibir antibiótico terapia y tener bacteriuria asintomática en este grupo, se ha visto aumento de la resistencia antimicrobiana en los aislados de los cultivos urinarios, pero no ha habido mejora en la cantidad de internamientos por ITU, ni ha aumentado la supervivencia. En cuanto a los biomarcadores, no nos ayudan a distinguir entre ambas. Estos son los biomarcadores y vemos que la especificidad es bastante pobre, lo mismo el valor predictivo positivo.
En pacientes diabéticos no hay diferencia entre dar antimicrobianos versus placebo en bacteriuria sintomática con respecto a una ITU sintomática, ¿no? Pero sí se encontró una mayor frecuencia de pielonefritis en el uso de antimicrobianos y bacteriuria sintomática. Bueno, en este grupo existe evidencia controvertida. Existe evidencia en cuanto a establecer bacteriuria sintomática y incrementar la frecuencia de ITU. Y también existe evidencia de estudios retrospectivos en donde no se diferencia ITU de bacteriuria sintomática que muestran asociación a pielonefritis, pérdida de órgano y déficit de clearance de creatinina. Otro estudio prospectivo no muestra evidencia que asocie ITU con pérdida de órgano a 2 años del episodio. Y existe otra evidencia en post-trasplantados de más de un mes que tuvieron bacteriuria sintomática, el 50% fue tratado, el otro no. De estos, los no tratados, el 1.5 solamente progresó a ITU. Y más de la mitad negativizó cultivos espontáneamente y no hubo episodios de rechazo agudo en este grupo. En cuanto a los neutropénicos, se vio en un estudio retrospectivo que pacientes ingresados por neutropenia febril, solamente el 2.8% la causa fue una ITU y 1 de 109 tuvo una bacteriemia con fuente urinaria. En lesionados de médula espinal existen estudios que compararon placebo versus profilaxis antibiótica o tratamiento para bacteriuria sintomática y no se observó diferencias en cuanto a los pacientes con cateterismo intermitente. Otras guías como la europea y la americana de ITU relacional al catéter llegan a la misma conclusión, por lo que consideran la bacteriuria sintomática sería protectora en estos pacientes. Bueno, este es un estudio en el que se ven dos grupos de pacientes, uno con bacteriuria asintomática deliberadamente establecida y otro sin bacteriuria asintomática. Esto es el tiempo y aquí es la proporción de pacientes sin reporte de ITU. Vemos que los pacientes sin reporte de ITU son mayor la proporción en los que tienen la bacteriuria asintomática deliberada. Bueno, así es como se hizo la bacteriuria sintomática deliberada. Se inoculó por medio de la uretra 30 mililitros de una solución con 10 a la 5 unidades formadas de colonia de E. coli, previamente un tratamiento antibiótico, 2 o 3 días libres de este tratamiento y 3 inoculaciones diarias. En cuanto a pacientes que tendrán cirugías no urológicas, no se evidenció resultados concluyentes en cuanto al beneficio de dar antibiótico-terapia estándar o extendida contra la bacteriuria sintomática, como vemos en el gráfico. Evidencias en relación a cirugía endourológica. 2 ensayos clínicos y 2 estudios prospectivos aleatorizados comparan tratar versus no tratar bacteriuria sintomática en pacientes que se realizaría una resección transuretral. Los tratados con antibiótico no presentaron ITU en el postoperatorio. Entonces, aquí estamos hablando de disrupción del urotelio, por cuanto se da un tratamiento previo a la cirugía. Bueno, las conclusiones son que el seguimiento de esta guía da los lineamientos para evitar efectos adversos de los antimicrobianos, tales como la infección por Clostridium difficile, resistencia a antimicrobianos, reacciones adversas a medicamentos. También deja la orientación para investigar futuras acerca del caso de bacteriurias sintomáticas en post-trasplantados renales. Y la bacteriuria sintomática es muy prevalente en mujeres, tanto en pediátricas como en edad fértil, posmenopáusicas, por lo que todo personal de salud debe saber cómo manejar estos casos en su justa medida y saber en quienes no está indicado tratar para el mejor beneficio del paciente.